Está de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amar solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, hermanos. Una vez más, es un privilegio estar con ustedes. Amigos, Dios les bendiga, anhelo de todo corazón que Dios bendiga sus vidas a través de la predicación de la palabra.
y que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando sobre la doctrina de los ángeles. Hemos terminado la doctrina sobre los santos ángeles, sobre la angelología. Ahora vamos a iniciar un tema sobre la demoniología, hablando de los demonios, de los ángeles que abandonaron su morada, abandonaron su dignidad, aquellos que se rebelaron contra Dios y hoy son enemigos de la obra de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, anhelo de todo corazón que usted se disponga y abra también las Escrituras para que juntos aprendamos, conozcamos la verdad de Dios y que Dios nos dé la gracia de ser liberados de tanta falsa enseñanza, de tanta doctrina tergiversada por demonios, por el mismo Satanás, que nos han llevado a creer cosas que no son, pero también nos han llevado a ignorar cosas que son. Por lo tanto, bienvenidos a este estudio de las Escrituras. Vamos a orar y vamos a ponernos en la mano de nuestro Dios y Padre. Padre, gracias por darnos el inmenso privilegio de seguir conociéndote a ti. Gracias por mantener el telón abierto y darnos la gracia de seguir viendo la revelación que tú nos has otorgado. Gracias por dar a conocer todo tu plan, Dios, darte a conocer tú mismo, Dios, y permitirnos a nosotros conocerte, deleitarnos en conocer y participar, Dios, de la obra que tú has establecido en la tierra. Gracias por el ministerio, Dios, que tú nos has dado, de ser consiervos los unos de los otros y participantes de la obra de Jesús, en la extensión del reino de los cielos, en la edificación del cuerpo y en el trabajo de llamar a los que no han llegado pero deben llegar. Permítenos ser instrumentos, Dios, en tus manos y poder, Señor, vivir como lo que somos, luz para este mundo, sal para este mundo, y poder, Señor, ser instrumentos para que en medio de las tinieblas el impío vea la gracia tuya y en medio de tanto sinsabor ellos puedan disfrutar el sazón de la gracia tuya. Nos encomendamos a ti y oramos para que abras las Escrituras a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a las Escrituras, y para que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos guíe, quien grabe en nosotros tu palabra y la recuerde en el momento indicado para la gloria tuya y bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús nos disponemos delante de ti y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir las Escrituras. Satanás no quiere que nosotros conozcamos la verdad y él ha mantenido al mundo engañado en cuanto a su naturaleza, la naturaleza de él mismo y de sus demonios. Por lo tanto, vamos a abrir las Escrituras y que sea el Señor quien nos dirija y nos guarde en medio de todas estas circunstancias. Hablando de los demonios o ángeles caídos, este grupo de ángeles son los ángeles que no guardaron su dignidad, todos aquellos que abandonaron su morada, su estado de santidad en el que fueron creados, para seguir a Satanás e ir en contra del Creador. De hecho, el libro de Judas, vamos ahí por favor, en el libro de Judas, que es solamente un capítulo, ahí antes de Apocalipsis, el versículo 6, dice estas palabras: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De hecho, ellos no están en el infierno, ninguno de los demonios están en el infierno. Hay algunos, dice la Biblia, que están amarrados en lugares estratégicos, otros están por allá en lugares oscuros, guardados. Algunos, pero la mayoría están en los aires, otros están realmente alrededor de nosotros, en medio de nosotros, buscando hacernos caer, tentándonos. Pero todos ellos, de hecho, están bajo una condición de oscuridad y todos ellos están bajo una condición de prisiones eternas, y el juicio de ellos ya está reservado, está listo para ser lanzados al lago de fuego juntamente con Satanás, que es la muerte segunda y el castigo eterno. De hecho, la Biblia dice muy clarito que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, sus ángeles, y allí tendrán que ir porque son espíritus malos, espíritus que se han rebelado, están en contra de Dios, y aunque se someten a la autoridad de Dios, no honran a Dios, no temen a Dios de la manera que debe ser temido, y por cuanto perdieron su dignidad y su santidad, ahora son inmundos, por lo tanto son desagradables delante de Dios y no estarán en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. El término demonio viene de un vocablo que significa uno que conoce. Eso significa el término demonio, uno que conoce.
De hecho, ellos conocen quién es su creador, conocen el poder de su creador y conocen lo que está reservado para ellos, el juicio eterno. Ellos lo saben. De hecho, en la Biblia lo hemos leído. Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos se aparecieron ante ellos suplicándole que no los maltratara o que no los enviara al abismo, y en especial recordando que aún el día del juicio no había llegado, porque ellos saben que hay un día establecido, pero que aún no es, llegará en el tiempo indicado. Vamos a Apocalipsis 16:13, porque Apocalipsis 16:13 nos revela que los demonios, todos los demonios están bajo la autoridad de Satanás, que es el príncipe de ellos, es el señor de ellos, él es el rey de ellos. Y él básicamente fue quien los contrató, los engañó, los hizo caer, y ahora están en esa condición pecaminosa. Apocalipsis 16, versículo 13 dice la Biblia: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Realmente los demonios todos están bajo la autoridad de Satanás. Aquí se menciona el dragón, se menciona el anticristo y se menciona el falso profeta como una falsa trinidad demoníaca que va a estar operando realmente en el tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra para juicio de todos aquellos que se han rebelado contra Dios, igual que Satanás y sus demonios, y que hacen lo que está en contra de Dios, pero que está de alguna manera acorde al diablo. Recuerdo lo que dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 8: los hijos del diablo son aquellos que hacen las obras del diablo y se deleitan en las obras del diablo. Satanás ha sido un homicida, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, por lo tanto muestra que no es hijo de Dios. Y eso es un principio, hermano, que usted y yo tenemos que recordar. Todo creyente, escuche, estoy hablando con creyentes, que aborrece al hermano tiene espíritu demoníaco, tiene actitud demoníaca, y debe revisar si realmente ha conocido a Jesús. Porque los hijos de Dios, por ser hijos de Dios, se nos ha otorgado la gracia de tener el Espíritu de Dios, por lo tanto no tener odio, ni venganza, ni rencor contra los demás. Por lo tanto, si usted está enojado, molesto y aborrece a alguien, ese no es el Espíritu de Dios, es el espíritu del diablo. Y si alguno realmente aborrece a su hermano, el amor de Dios no está en él, y posiblemente esa persona tampoco haya conocido a Cristo. Posiblemente sea un hijo de Satanás que aparenta ser cristiano, que está en una iglesia, que lee Biblia, que ofrenda, pero no ha conocido a Jesucristo. Porque la Biblia es muy clara: el que peca no es hijo de Dios, sino hijo del diablo. Y va hablando básicamente no de todo pecado que nosotros cometemos, porque todos pecamos, sino de aquellos que se deleitan y viven practicando el pecado. Así que vamos a entrar en tema, hermanos, y vamos a mirar entonces la actividad demoníaca en primer lugar. Vamos a trabajar esta parte primero hablando de la actividad demoníaca. En 1 Corintios, vamos allí por favor al capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 20 y 21, nos muestra las escrituras que ellos tienen una actividad y son los promotores de la idolatría. Escuche, estimado amigo que me escucha, y creyente también. Donde quiera que haya un ídolo que se adore, allí está la obra del diablo, la obra de los demonios. Y esa persona que adora ídolos está bajo la doctrina de Satanás. Y hoy gran cantidad de religiones, sus doctrinas son doctrinas demoníacas, porque sus doctrinas enseñan a adorar ídolos, bajo el pretexto de que no los adoran, que son íconos y todas esas cosas. Todo lo que Dios ordenó fue que no tengamos ningún ícono, ninguna clase de imagen para adorar. No es pecado tener un cuadro, pero si usted lo tiene para adorar y lo tiene para dañarse la vida y amargarse la vida, se convirtió en un ídolo. Porque aún hay creyentes que tienen fotos de sus hijos, fotos de sus padres, y los tienen ahí para atormentarse en la vida. Todo aquello que les atormente la vida, quítenlo, quémenlo, dáñenlo. Si tienen una foto de alguien, sea para recordar, pero no para adorar, y si les destruye la vida, si les hace recordar y llorar y lamentar, quiten eso de las paredes, de los lugares altos, escóndanlos, quémenlos, donde no les hagan daño. ¿Pero por qué? Porque Satanás aprovecha todo lo que sea imagen, ídolo o semejanza para que nuestro corazón se pegue a esas cosas, se enamore de esas cosas y no pueda vivir sin esas cosas, y nos aleja de Dios. Por eso quiero que entendamos estos principios y entendamos cómo Satanás está trabajando y obrando. Y lo triste es tener hoy en día también muchos hermanos con cuadros en las casas de desnudos, cosas que Dios aborrece, pero que Satanás le agradan y hace que el hombre las tenga como arte, pero no son arte.
son blasfemia delante de Dios. Recuerde que todo lo que hay en contra de Dios viene de Satanás. Tener un cuadro de una mujer desnuda, de un hombre desnudo, está en contra de Dios. Y esto no es legalismo, es la palabra de Dios. Dios dice que Él aborrece la desnudez y que nadie puede ver la desnudez de otro. Por lo tanto, el tener cuadros de desnudos no viene de parte de Dios, sino de Satanás. Por eso es necesario tener esto. Y al mismo tiempo, muchos tienen cuadros de ídolos. Adoran un jugador, adoran un cantante. Y vaya que les quiten ese cuadro de ahí. Es un conflicto con ellos. ¿Por qué? Porque están bajo doctrina de demonios y con cosas que los esclavizan, cosas que los gobiernan, que no vienen de parte de Dios, sino de parte de Satanás. 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21. Escuche. Vamos a leer el versículo 18. Dice el Señor: Corintios, miren a Israel, mírenla según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y la verdad sí, el que come los sacrificios participan del altar del ídolo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, ni el ídolo es algo, ni lo que se sacrifica a los ídolos es algo. Pero digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, hermanos, que vosotros os hagáis partícipes de los demonios comiendo de las cosas que se sacrifican a los ídolos o de las fiestas que se hacen a los ídolos. No podéis beber la copa del Señor y al mismo tiempo beber la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo participar de la mesa del demonio. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Quiero irme un poco despacio en esta doctrina, que pronto nos demoraremos algunos miércoles, pero es necesario, hermanos, que entendamos porque el error hoy en día son doctrinas predicadas en las iglesias, predicadas o sencillamente manejadas dentro de nuestro entorno. Estamos en tiempos de sincretismo, donde la mentira se ha convertido en verdades y hoy en día los seres humanos le llaman a las mentiras verdad, le llaman a lo pecaminoso, le llaman santo. ¿Por qué? Porque cada día las escrituras se apartan más de los hogares, se apartan más de nuestra vida y los seres humanos cada día viven más en tinieblas que en luz y ya no les queda ni una vela para alumbrarse. Ya espiritualmente ya no tienen bombillos, ya no tienen lámparas, tienen pequeños polillas, digamos así, pequeña luz que la verdad no les permite ver el error en medio de tanta falsa doctrina. Y el texto es muy claro: todo lo que se sacrifica a un ídolo no se le sacrifica a Dios sino a los demonios. Y si usted es un hombre católico, quiero llamarle la atención: cada vez que usted reza un Padre Nuestro, una Ave María, reza cualquier oración, a los ídolos, a los demonios lo está ofreciendo. Cada vez que usted hace una promesa a un ídolo, a los demonios lo está haciendo. Y déjame decirle, Satanás puede hacerte el milagro para que usted siga convencido de que es Dios quien le está haciendo el milagro, y el que realmente le está haciendo el milagro no es el Dios de los cielos, sino el Dios de este siglo, el cual es Satanás. Porque usted está engañado y adorando a Satanás a través de una figura inanimada, a través de una figura de hombre o de mujer o de animal, que no tiene ojos, que tiene ojos y no puede ver, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina, tiene manos y no puede actuar, y está ahí como una estatua quieta pegada con clavos, porque no tiene vida y no puede caminar. Si quiere ser movido, usted tendrá que moverlo. Si le cae mugre, usted tendrá que limpiarlo. La ropa se le ensuciará y él no podrá cambiarse. Las aves podrán venir y ensuciarlo y él no podrá limpiarse. Las abejas podrán hacer nido debajo de él y él no podrá impedirlo, porque ni sirve para hacer bien, ni sirve para hacer mal. Y como dice el texto, el versículo 19, porque un ídolo no es nada, y lo que usted sacrifica no es nada, pero lo que está haciendo es una adoración al mismo diablo. Por eso quiero que de todo corazón escuche la palabra de Dios y no seas engañado más por enseñanzas de demonios que están presentes en las congregaciones, y no solamente en la iglesia católica, en las iglesias cristianas hay mucha enseñanza mundana que es diabólica, porque todo lo que es del mundo no es de Dios.
Recuerde que ninguno de los sistemas de este mundo son de Dios, todos provienen de Satanás. Por eso todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los afanes de esta vida, la vanagloria, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y todo lo que en ellos hay. La única manera de permanecer es haciendo la voluntad de Dios, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y Apocalipsis 9:20, vamos allí por favor, Apocalipsis 9:20. Dice la Escritura de esta manera, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres, esto es hablando en los juicios que hay durante la gran tribulación, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, las plagas que vienen de parte de Dios, ni aún así se arrepintieron. ¿Y sabe qué hicieron por no arrepentirse? Escuche, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Y por qué siguieron hablando de los demonios? Porque siguieron adorando a las imágenes de oro, a las imágenes de plata, a las imágenes de bronce, a las imágenes de piedra, de madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero aquellos que los indujeron a hacerlo, ellos sí podrán actuar en su vida, y esos que actuarán serán los demonios. Porque todo aquel que adora ídolos, adora al diablo. Todo aquel que adora ídolos, adora a los demonios. Y eso está escrito claramente en las Escrituras. Y solamente los ciegos no podrán verlo. Solamente los necios lo ignorarán. Y solo aquellos que realmente están bajo la autoridad de Satanás y ciegos por su doctrina, no podrán creerlo. Así que si usted escucha este mensaje y te enojas y no puedes creer y apagas de pronto el televisor, el radio, el celular, es porque quieres seguir en la ignorancia. Serás como aquellos hombres que llevaron a aquella mujer adúltera ante Jesús para ser apedreada. Y cuando Jesús los confrontó con su corazón y le dice: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Usted podrá ser alguno de esos que prefiere soltar la piedra. Hoy en día será cerrar la Biblia, hoy en día será apagar el televisor, hoy en día sería no poner cuidado de lo que se le está hablando, dar media vuelta y regresarse a seguir siendo el mismo idólatra, separado de Dios, pero al mismo tiempo un adorador de Satanás. Es interesante que ni siquiera ante los juicios que Dios va a traer ante la humanidad, los hombres dejarán de ser idólatras. ¿Por qué? Porque por cuanto decidieron no creer la verdad, dice la Biblia, Dios les va a traer el espíritu engañador, que será el mismo anticristo, el mismo diablo en forma humana, para que los engañe. Por cuanto no quisieron escuchar a Dios, escucharán al diablo. Por cuanto no quisieron escuchar la palabra de Dios, escucharán mentiras. Porque la palabra de Dios es verdad, y el que no la escucha es porque se ha dispuesto a escuchar mentiras, ha creído mentiras. Pero los que renunciamos a la mentira, los que renunciamos al pecado, los que nos arrepentimos de ir en contra de Dios y queremos leer la Biblia, obedecer la Biblia, Dios nos otorga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para creer, vivir en la verdad. Pero el que no lo hace, el que va en contra de la Escritura, el que rechaza la Escritura, ha rechazado a Dios. Por lo tanto no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto el espíritu del anticristo, el espíritu de este mundo vendrá, lo tomará, lo gobernará y hará que él haga lo que es incorrecto. Y entre esto será adorar la creación y no al Creador. Vamos al libro de Deuteronomios, por favor. Deuteronomios capítulo 32. Allí en las Escrituras, en el versículo 17, dice estas palabras. Deuteronomios 32, 17, y es en el cántico de Moisés. Ya Moisés se está despidiendo, va a partir, va a morir. Pero allí en el capítulo 32, versículo 17, dice estas palabras. Hablando de los que se apartaron de Dios, dice el versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Esto está hablando de Israel en su rebelión. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Recuerdo que ellos allá adoraban a Baal, adoraban a otros ídolos de las naciones. Y dice, le provocaron a ira con sus abominaciones, porque adorar un ídolo es algo abominable, detestable, aborrecible por Dios. Sacrificaron a los demonios. Escuche, cuando adoraron a los ídolos, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Sacrificaron a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Estimado amigo y hermano que escucha, porque aún a los hermanos, conozco una gran cantidad de hermanos que aprovechan y están pendientes de las fiestas de los pueblos, y la mayoría de las fiestas de los pueblos son fiestas a demonios, porque son fiestas a ídolos. Cada pueblo tiene su ídolo. Vivimos en un territorio donde cada pueblo tiene su Dios, su ídolo, sea virgen, sea hombre, sea mujer, lo que sea.
pero son doctrinas de demonios, son enseñanzas de demonios, prácticas demoníacas. Y muchos hermanos están pendientes de las fiestas de los pueblos para ir allí a deleitarse, a comer de lo sacrificado a los ídolos, para deleitarse en la fiesta, en las parrandas de los ídolos. Y muchos otros dicen que para aprovechar el comercio y van a disfrutar las fiestas que los hombres hacen para Satanás y no para Dios. Tenga mucho cuidado, porque un poco de levadura es capaz de leudar mucha masa. Y de manera inocente usted puede ser engañado, de manera inocente usted puede caer en el engaño de Satanás y ser influenciado, hermano, para andar de fiesta en fiesta, demoníaca y apartándose de Dios. Tenga mucho cuidado. Mire lo que dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, por favor, porque estamos en tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos no solamente se dan por el carácter de los hombres de estos tiempos, sino por las doctrinas que se enseñan en estos tiempos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, estamos en los tiempos finales, algunos, y estos algunos son muchos, apostatarán, o sea, se apartarán de la fe, se apartarán de lo que Dios les ha enseñado, se apartarán de las congregaciones, se apartarán de la Biblia, se apartarán de la correcta teología, de la correcta exégesis, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a doctrina de demonios. O cada día se promueve más la doctrina de no comer, no comer, no comer. Y la Biblia dice que el prohibir comer comida que Dios creó es doctrina de demonios. Y la prohibición aquí no viene porque sea enfermedad o porque les haga daño, sino porque supuestamente es pecado. Hermano, comer ninguna comida, comerla es pecado. No, lo que es pecado es comerla sin dar gracias. Lo que es pecado es comer cuando usted hace tropezar o cuando la comida está dedicada a los demonios y no a Dios. Pero dice la Biblia, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos mentirosos prohibirán casarse. Hoy en día muchos prohíben casarse a las parejas. Le están enseñándoles a vivir en unión libre como un supuesto práctica matrimonial que para ellos no es matrimonio. Y yo quiero que usted sea muy claro: si usted se une a una mujer o una mujer se une a un hombre y se van a vivir juntos, sepan que están casados. No hay unión libre, no hay unión libre. Todo el que deja a papá y mamá, se va a vivir bajo un solo techo y se une en relación sexual, ya son marido y mujer delante de Dios. Así no haya ido ante un juez y así no haya hecho una ceremonia religiosa, ya son marido y mujer. Qué bueno que vaya ante el juez, qué bueno que haya la ceremonia. Todo eso es parte del matrimonio, pero el verdadero matrimonio no lo constituye ni el juez ni la religión. El verdadero matrimonio lo constituye Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando usted pacta con una mujer o con un hombre a dejar a padre y madre, a irse a vivir con ese hombre o con esa mujer bajo el mismo techo, y se une en relación sexual, ya son marido y mujer hasta que la muerte los separe. Si usted se va a vivir en unión libre, ya está creyendo la doctrina de los demonios, donde prohibirán casarse, porque el prohibirse casarse no solamente es no solamente es tener relaciones sexuales sin compromiso, es irse a vivir pensando que no están casados y que se pueden separar cuando quieran. Eso es doctrina de demonios. Hoy en día abunda la fornicación, porque la gente no quiere casarse, pero quiere disfrutar los placeres del matrimonio. No quieren casarse, pero quieren vivir abiertamente los placeres sexuales. Todo eso es doctrina de demonios. Y aún dice el texto: y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno, y si uno lo usa bien, honra a Dios, pero si uno lo usa mal, deshonra a Dios. Por eso el texto dice: porque todo lo que Dios creó, dando por santo todos los alimentos, todo lo que Dios creó es bueno. Y nada, escuche, nada es de desecharse si usted lo come con gratitud a Dios y orando a Dios y dando gracias a Dios con su palabra por la comida. Porque el versículo 5 dice: porque la palabra de Dios, la Biblia, y por la oración es santificado el alimento que uno come. Pero vienen realmente toda esta clase de actividades demoníacas, promoviendo el ídolo, promoviendo falsas doctrinas, enseñando lo que es engañoso. Y lamentablemente, hermanos, recuerde que
lo que Dios nos ha ordenado tiene una sola manera de hacerlo. Correctamente tiene una sola manera de hacerlo, porque Dios sencillamente nos ha dado una sola manera de hacer las cosas, y es hacerlas en Cristo Jesús, hacerlas bajo la dirección del Espíritu Santo, hacerlas conforme a las Escrituras. Pero Satanás y los demonios nos presentan miles de maneras de hacerlo, distorsionadas y en contra del Señor. Por eso Satanás, en esa actividad demoníaca, promueve la idolatría, promueve las falsas enseñanzas, las enseñanzas engañosas, pero también promueve lo que hoy conocemos como el espiritismo. Vamos a Levíticos capítulo 20, porque tenemos gran cantidad de personas que dicen creer en Dios y no creen, que dicen hablar con Dios y no hablan con Dios, solo con el diablo, a través de todas estas prácticas espiritistas. En el libro de Levíticos, por favor, Levíticos capítulo 20. Vamos allí a ese texto, acompáñenme, porque quiero que usted no aprenda de mí, aprenda de Cristo. ¿Y cómo aprendemos de Cristo? Cuando aprendemos realmente de las Escrituras, cuando leemos el texto en su contexto y realmente creemos lo que Dios dice allí. En Levíticos capítulo 20, versículo 6, dice la Biblia: la persona que atendiere a encantadores, que atendiere a adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque todos estos son ministros del diablo, ministros de Satanás. Son personas engañadas por espíritus demoníacos para apartar la gente de Dios. Los encantadores, los adivinos, los agoreros, los medium, todo esto son discípulos de Satanás, ministros del diablo, gente mentirosa, que usando una Biblia o usando oraciones y usando una falsa piedad, una falsa apariencia, son instrumentos del diablo para prostituir a la gente. La palabra prostituir básicamente es para llevar a la gente a ser infieles con muchos dioses. La prostituta es una persona que duerme con muchos hombres por placer. Pues los falsos maestros hacen que sus adeptos se prostituyan, o sea, que le sean infieles a Dios, adorando muchos dioses, creyendo en muchos dioses, honrando a muchos dioses como si hubiesen muchos, porque solo hay uno. La verdadera doctrina es llevada a través del Espíritu Santo, a través de sus ministros, pastores, evangelistas o maestros, que enseñamos a que el hombre debe ser fiel a un solo Dios. Y bajo este principio, sin ningún ídolo y sin ninguna imagen o semejanza de él. Porque los que adoramos a Dios no le adoramos por vista, le adoramos por fe. Y el que cree no necesita ver, porque él sabe lo que es correcto, por lo tanto no necesita verlo. Pero los que se prostituyen necesitan ver y necesitan de alguna manera un ídolo, una imagen, una semejanza, a través de la cual le son infieles al Dios invisible, al Dios que no se ve. Por eso Satanás ha prostituido a los hombres y a las mujeres en pos de dioses. Van a un templo católico y tienen 20, 30 imágenes distintas para adorar, cuando todas ellas son prototipos de hombres y creación, y la mayoría prototipo de hombres pecadores, inmundos igual que todos. Pero aquel que es santo y perfecto y al cual no se ha visto, pero algún día lo veremos, a él no se le adora, porque se adora a la creación. Porque estos necios hombres, estos necios maestros se han apartado de la verdad, y aunque tienen las Escrituras, como dice Romanos capítulo 1, se han envanecido en su propio razonamiento y su necio corazón se apartó del Dios vivo. Ahora han enseñado a adorar imágenes de personas, imágenes de animales. Por lo tanto, Dios los ha dejado y los ha entregado a su propia prostitución, a su propio pecado, porque no quisieron honrar a Dios. Igual que la mujer que, abandonando a su marido, se entrega a otro hombre, a esa adúltera es prostituta, porque se ha ido en pos de otro que no es su marido. Por eso la Biblia es clara en esto, dice que las personas que atendieren a encantadores adivinos para prostituirse tras ellos, adorando a Satanás, adorando a los demonios, Dios pondrá su rostro contra tales personas y las cortará, las matará, las quitará delante de su pueblo. Y por eso le ordena a su pueblo: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Lo que Dios le dice es: apártense de esas prácticas diabólicas, esas prácticas demoníacas,
y adoren al único y verdadero Dios. En el versículo 27 de este mismo capítulo dice la Biblia: al hombre o a la mujer, escuche, al hombre o a la mujer que evocare espíritu de muertos y se entregare a la adivinación, han de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y es triste ver cómo hoy muchas religiones, entre eso nuestra religión tradicional a nivel de Colombia, han hecho que los hombres y las mujeres evoquen espíritus de muertos. Y escúcheme, estimado hermano y amigo, todo el que consulta a los muertos no consulta a los muertos porque los muertos no pueden oír, no pueden atender, no pueden escuchar a nadie. Cuando alguien evoca o consulta a los muertos, realmente está consultando a los demonios. Y los demonios podrían tomar la forma de los muertos, podrían imitar la forma de los muertos para engañarte y hacerte creer que realmente ellos vienen, pero lo que realmente están detrás de eso son los demonios, los espíritus engañadores que buscan que usted vaya en contra de Dios, viole la ley de Dios y usted se pierda. Porque ningún idólatra, ningún hechicero, ningún adúltero, dice la Biblia, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no son hijos de Dios, son hijos del diablo. No practican la doctrina de Dios, sino la doctrina del diablo. Por eso el texto dice: al hombre o la mujer que evocare, que invocare espíritu de muertos y se entregare a la adivinación, porque eso es parte de la adivinación, y la adivinación no viene de Dios, sino del diablo, han de morir. Y Dios sigue matando a esta clase de gente. Y si los deja vivir por mucho tiempo, cuando mueran, morirán para siempre, porque serán separados de Dios e irán al infierno como hijos del diablo, adoradores de Satanás y promotores de la mentira, promotores de falsa doctrina. En el libro de Levíticos, en el capítulo 19, estábamos en el 20, vuelve hacia el 19, el versículo 31 dice: no os volváis, esto es una orden absoluta, un no absoluto, no os volváis a los encantadores, no os volváis a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. ¿De qué se contaminan? Del error, de la mentira. Se contaminan de la obra demoníaca, de la obra perversa de Satanás. Y dice el Señor como consejo: yo, Jehová vuestro Dios, os lo ordeno. Esto no es ordenanzas de hombres, esto no son doctrinas de evangélicos, esto no son doctrinas de religiones, esto es palabra de Dios. Y el que va en contra de Dios va buscando la muerte. Recuerde lo que dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses: el que rechaza vivir en santidad no rechaza a hombre alguno, sino a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo. Por eso es necesario que nos volvamos a Cristo, para que dejemos de ser esclavos de Satanás y esclavos de los demonios, esclavos de la mentira y de las doctrinas diabólicas. En Deuteronomio 18, vamos allá, el Señor le habló a su pueblo duramente, y en este texto de Deuteronomio 18, el versículo 9 en adelante, dice la Biblia: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, esto está hablando al pueblo de Israel, cuando salían de Egipto, iban por el desierto, iban para Canaán, una tierra pagana, llena de ídolos, igual que hoy, con otros nombres. Allá se llamaba Tamuz, hoy se llama el Niño Dios. Allá se llamaba la Reina del Cielo, hoy se llama María, se llama Guadalupe, tiene miles de nombres. Pero es la misma idolatría satánica que no ha cambiado, solo los nombres han cambiado. Como los dioses de Roma son los mismos dioses del imperio griego, pero con otros nombres. Son los mismos dioses del imperio babilónico, pero con otros nombres. Y son los mismos dioses de la antigüedad, son los mismos dioses de hoy, pero con otros nombres. Dice la Biblia: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones, escuche, de aquellas naciones. Porque todas estas prácticas demoníacas son abominables delante de Dios. Y una de ellas, la idolatría y la hechicería y el consultar a los muertos. Mire lo que dice: no se ha hallado en ti, en el pueblo de Dios, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Porque antes sacrificaban a los niños a los ídolos, a Moloch, a Astarot, a Baal, a todos ellos los sacrificaban. Hoy en día los ofrecen. Hoy en día los llevan ante los altares en las iglesias y los ofrecen a los ídolos, y no entiende la gente que los están ofreciendo a los mismos demonios. Ni quien practique adivinación,
ni quien practique agorería, ni sortílego, ni hechicero. Nada de esto está aprobado por Dios. Todo está desaprobado porque son doctrina de demonios. Ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Escuche, por favor. ¿Por qué? Porque todo esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, es precisamente por estas abominaciones que Dios dice que Dios ha ordenado que esas naciones mueran. Recuerde que Dios ordenó que todos los cananeos, que todos ellos debían morir. ¿Y por qué? Por ser abominables delante de Dios. Y Dios usó al pueblo de Israel para exterminarlos. El pueblo de Israel no obedeció. Mató a algunos, pero no a todos. ¿Sabe por qué? Porque todo el que adora ídolos, adora al diablo. Y todo el que adora al diablo, bíblicamente debería morir. Debería morir. Dios sigue teniendo misericordia de ti a pesar de que eres un idólatra, o de mí. Porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Y no quiere que muramos sin arrepentimiento, porque iríamos al mismo lugar de Satanás y sus demonios, al infierno. Y Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la única opción es que dejemos las doctrinas del diablo y creamos en Cristo Jesús. Leamos la Biblia y practiquemos la Biblia como la verdad de Dios, de parte de Dios para su pueblo. Por eso el texto es muy claro cuando dice versículo 14: porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Por eso no se trata de lo que papá y mamá te enseñaron. No se trata de lo que practica tu religión. No se trata de la cultura de tu pueblo. Se trata de lo que ordena Dios. Yo no puedo vivir según mi cultura. No puedo vivir según lo que mis padres vivieron. Yo no puedo vivir según la cultura o la gente con la que me rodea. Yo debo aprender a escuchar a Dios y a vivir según lo que Dios ha ordenado. Porque de lo contrario, iré en contra de Él, y tarde que temprano todos, usted y yo, estaremos ante la presencia de Dios y le daremos cuenta, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En el libro de Isaías, vamos allí por favor, el profeta Isaías, muchos años después, casi 700 años después de Moisés, él advierte lo mismo al pueblo de Israel. Isaías es un libro donde hay tantas advertencias sobre la idolatría y el peligro de adorar ídolos y el juicio que recibiría Israel por ser idólatra. Israel aprendió a ser un pueblo santo en el sentido de no adorar ídolos. Ustedes van a Israel, Israel no tiene ídolos. En Israel hay demasiadas religiones que tienen ídolos, pero el pueblo judío no tiene ídolos, a pesar de que rechazaron a Cristo. ¿Por qué? Porque sufrieron por la idolatría, el juicio de Dios, y aprendieron a no tener ídolos delante de ellos, a pesar de que están errados y no recibieron a Cristo. Isaías capítulo 8, el versículo 19, la Biblia dice estas palabras: y si os dijeren, preguntad a los encantadores, preguntad a los adivinos, que susurran hablando, responded, no. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es lo más absurdo que usted, estando vivo, le consulte a un muerto. Si está vivo y quiere una respuesta, busque una persona viva. Y una persona viva no es una persona que anda por ahí por la calle. Una persona viva es una persona que ha conocido a Cristo, porque los que están en la calle andando como si estuvieran vivos, pero no tienen a Cristo, están muertos. Muertos espiritualmente, separados de Dios, que andan en la vanidad de su mente, andan en la vanidad de su carne, andan en el engaño de su carne, y a pesar de que caminan delante de Dios, son muertos vivientes. Porque para que una persona realmente esté viva, necesita tener al dador de la vida, a Cristo Jesús. Necesita haberse arrepentido, haber sido lavada por la sangre de Jesús, habiendo creído en Él como Señor y Salvador. Y de esta manera ser una persona viva. Por eso dice la Biblia: ¿consultarán a los muertos por los vivos? Y este es un principio para usted, estimado hermano. No busque consejo de los impíos, porque los impíos podrán aconsejarte bien, pero como no son de Dios, su consejo los puede llevar al mal. Busquen personas de Dios y no cualquier persona de Dios, porque no todos los que están en la congregación son de Dios, y no todos los que son de Dios tienen madurez. Busquen personas maduras que conozcan el consejo de Dios y que le den el consejo de Dios, no el consejo de ellos. No busquen la opinión de los hombres, busquen el consejo de Dios, la voluntad de Dios. Busquen a alguien que tome la Biblia y con la Biblia les muestre la verdad.
para que no caigan en doctrinas humanas, que serán doctrinas de demonios. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, vamos allá. Apocalipsis 16, estuvimos hace un momento ahí en el capítulo 16 leyendo el versículo 13. Apocalipsis 16, versículo 14, dice, hablando de esos demonios que salieron de la boca del dragón, del anticristo y del falso profeta, dice, son espíritus de demonios que hacen señales. Escuche, porque usted entiende, los demonios, Satanás, pueden hacer señales, pueden hacer milagros, pueden hacer que lo que usted quiere suceda para que usted siga engañado y separado de Dios. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás nunca hará nada para que usted agrade a Dios. Satanás hará todo lo que sea posible para que usted desagrade a Dios. Y todo aquel que desagrada a Dios está en contra de Dios, aunque en su corazón crea que está a favor de Dios. Muchos creen que deleitarse en el pecado es una bendición de Dios, porque muchos lo dicen, gracias a Dios por esa buena fin de semana que pasé. Y uno le pregunta, ¿y eso qué hicieron? No, fuimos, nos emborrachamos, bailamos, fuimos y tomamos tragos, estuvimos con mujeres. Y dan gracias a Dios. Y de hecho, en su engaño, le están dando gracias al Dios de ellos, que es Satanás, al Dios de este siglo, el cual opera, dice la Biblia en el libro de Efesios, el cual opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de Satanás, en aquellos que se deleitan en el pecado, aquellos que se deleitan en los deleites de la carne y del mundo, y no en Dios. Y Dios nos ordena a nosotros que no seamos partícipes con ellos. Satanás trabaja en promover la rebelión contra Dios todo el tiempo, y lo hace sencillamente llevándonos a nosotros a pecar, a actuar en contra de Dios. En Lucas 13, vamos allí por favor, en Lucas 13. En el versículo 16 de este maravilloso evangelio, Lucas 13, versículo 16, la Biblia dice estas palabras. Jesús está sanando a una mujer en el día de reposo. Vamos a leer en el versículo 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es interesante lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios tienen también una actividad demoníaca, que es afligir los hombres con enfermedad. Recuerden que las enfermedades vienen y existen por causa del pecado. Y entre más aumenta la pecaminosidad, más aumentan las enfermedades. Si nosotros los hombres nos apartáramos del pecado, las enfermedades disminuirían. Porque entre más pecado hay más inmundicia. Entre más pecado hay más desorden. Entre más pecado hay más violación de las leyes naturales. Por lo tanto, el desorden y las violaciones de las leyes naturales traerán consecuencias, traerán contaminación, traerán enfermedades. Satanás trabaja para que usted y yo vivamos pecando, porque él sabe que las consecuencias del pecado son la muerte, son la esclavitud, son las enfermedades. Y él sabe que si usted se enferma, se debilitará también en el alma. Y en las enfermedades la mayoría de los seres humanos no bendicen a Dios, lo maldecimos. Porque la mayoría de las enfermedades no damos gracias a Dios, sino que nos quejamos por las doctrinas diabólicas que hemos aprendido. Usted ve a un impío en medio de las aflicciones, en medio de las luchas, maldiciendo. Y cuando maldice, sencillamente está revelando que su corazón no está controlado por Dios, sino por Satanás. Porque toda maldición, todas estas maldiciones no vienen del vocabulario de Dios, vienen del vocabulario de Satanás, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Pero Satanás, dice este texto, había afligido a esta mujer por muchos años, 18 años específicamente dice ahí, y el Señor vino para desatar a los hombres de las ataduras de Satanás, entre ellos de las enfermedades. Ahora, no toda enfermedad viene por causa de pecado, pero por ser pecadores que nos enfermamos. Entonces la base de toda enfermedad, de hecho, es el pecado. Por eso Santiago, escribiendo a la iglesia, le dice, antes de que oremos por un enfermo, que el enfermo confiese sus pecados, que el enfermo se arrepienta,
Por si quizá esa enfermedad que viene es por causa de alguno de sus pecados. Pero de todos modos debe reconocer que es pecador y por ser pecador se enferma. Porque cuando nosotros dejemos de ser pecadores, jamás nos volveremos a enfermar. Porque un día dejaremos de ser pecadores cuando Cristo venga y nos glorifique. Dejaremos de ser pecadores y por lo tanto nunca nos volveremos a enfermar. ¿Y por qué no nos volveremos a enfermar? Porque la muerte nunca más nos va a volver a amenazar. Desde que entró la muerte, entró la enfermedad como un instrumento de muerte. Desde que entró la muerte, entraron los accidentes como instrumentos de muerte. Y Dios usa todo esto para matar al hombre, porque el hombre debe morir. Porque la paga del pecado es la muerte y el destino de los hombres es la muerte porque son pecadores. ¿Y todo esto por qué? Porque le obedecimos a Satanás. Porque creímos en Satanás. Porque escuchamos la voz de Satanás en Adán y Eva y decidimos obedecerle a él antes que a Dios. Y hoy en día, después de tener la revelación completa, los seres humanos siguen escuchando al diablo en contra de Dios. Es más fácil prender el televisor para escuchar. Es más fácil ir a Google para buscar un consejo. Es más fácil abrir cualquier libro. Hay gente que lee libros de 2,000, 3,000 páginas, pero no leen la Biblia. Nos paramos frente a un televisor 2, 3, 4, 5 horas frente a un celular para ver películas, series, pero no leemos la Biblia. Porque para nuestra carne es mucho mejor lo del diablo que lo de Dios. Lo de Dios nos causa incomodidad, lo del diablo nos causa alegría. Pero para el Espíritu de Dios en los que hemos creído, las cosas del mundo nos causan repudio, las cosas del mundo nos causan vómito, pero las cosas de Dios son sabrosas y nos deleitamos en ellas, como dice el salmista. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero también mire cuán bueno y cuán deliciosos son los estatutos, los mandamientos, son más dulces que la miel. Hermanos, qué bueno es que aprendamos a conocer la verdad y al mismo tiempo, conociendo la verdad, entenderemos que es mentira. En Mateo capítulo 8, el versículo 28, Mateo 8, 28, vamos allí por favor. Satanás, entre sus muchas actividades, una que puede hacer es poseer a los seres humanos, pero a aquellos que no tienen a Cristo. Si en una iglesia cristiana aparece alguna persona poseída, es porque no tiene a Jesús. Satanás no puede entrar a la casa donde Cristo vive. Puede influenciar desde afuera, puede tentar a esa persona desde afuera, pero no puede entrar a vivir. Pero toda persona que está sin Cristo es una casa desocupada, por lo tanto es morada de demonios. Efesios 2 es muy claro. Satanás habita, opera en los hijos de desobediencia. O sea, toda persona sin Cristo es un campo operacional del diablo. Y Satanás puede usarte a ti en el momento que él quiera y para lo que él quiera. Claro que dentro del permiso que Dios ha establecido, porque él no puede hacer lo que quiere. Porque ni Satanás, ni los seres humanos, ni los ángeles, nadie tiene libre albedrío. O sea, ninguno tiene libertad para hacer lo que quiera. Ninguno. Porque Dios es soberano y está por encima de todos y Él gobierna y Él determina qué le permite a cada uno hacer dentro de su voluntad. Y Satanás, a pesar de ser un ser malo, está bajo la autoridad de Dios y se somete a Dios y tiembla delante de Dios, porque Dios es Dios. Satanás es solamente una criatura. Por lo tanto, hermanos, es necesario entender esto. Satanás toma posesión de seres vivos. Y la Biblia nos muestra que puede tomar posesión de hombres y de animales. Por eso los brujos usan animales y usan muchas otras cosas para sus brujerías. Y lo triste es ver muchos cristianos también hoy en día practicando brujería, hechicería, yendo a las casas como los brujos a ungir casas, a ungir carros, a ungir cosas. Esas cosas no son agradables delante de Dios, son las prácticas demoníacas. Una casa se unge cuando las personas que viven allí se santifican, se apartan del pecado, se apartan de la inmundicia. Si quiere tener una casa santa, no necesitas ir echando agua ni aceite por las paredes como un brujo. Necesita que las personas que vienen a esa casa se santifiquen, se aparten del pecado, se aparten de la inmundicia, se aparten de la grosería, se aparten de la mala vida y se consagren a Dios. Por lo tanto, su casa, su computador, su perro, su gato se santificarán. Porque ellos se santificaron y al santificarse en ellos santificarán sus casas también. Por eso es necesario entender estos principios y disfrutar los principios de Dios. Mire lo que dice Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados
2 personas poseídos por demonios, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estos 2 endemoniados estaban poseídos por legiones, o sea, por miles de demonios. ¿Sabe lo que significa tener miles de demonios en uno? Si un solo demonio causa catástrofes en la vida de uno, ¿cuánto lo causarán miles? Pero Satanás puede poseer personas. Y amigo, usted necesita a Jesús. Porque si usted no tiene a Jesús, usted es un campo operacional de Satanás. Una casa deshabitada en la cual Satanás puede habitar, o una casa habitada por Satanás, a quien Satanás puede usar para pecar. Porque esta es la manera más práctica de ofender a Dios, pecar. A veces Satanás no hace que uno asesine, o que uno haga cosas atroces, o que haga manifestaciones demoníacas, pero sencillamente con que nos mantenga deleitándonos en el pecado, nos mantiene controlados. Y el que se deleita en el pecado, de hecho, está bajo la autoridad y posesión de Satanás como instrumento del diablo, deleitándose en los apetitos de su carne, deleitándose en lo que el mundo ofrece. Y por eso Efesios 2 dice que nosotros, los que creímos en Cristo, alguna vez estuvimos allí, andando en los deseos de la carne, en la vanidad de nuestra mente, haciendo lo que la mente, la carne y el mundo querían, y éramos por naturaleza hijos de ira, discípulos de Satanás, siervos del príncipe de este mundo, el cual opera en los hijos de desobediencia. Gracias a Dios que nos concedió el arrepentimiento y la gracia de conocer a Jesús. En el versículo 31 y 32 de este mismo texto vemos la posesión de animales. Mateo 8, 31 y 32 dice la Biblia allí. Versículo 30: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Ahí en el pasto estaban los cerdos comiendo. Y los demonios les rogaron diciendo: si nos echas fuera de estos hombres, porque eran 2 endemoniados, permítenos ir al hato de cerdos. Él les dijo: id. El Señor le dio permiso, porque para Dios es más importante 2 hombres que 2,000 cerdos. Hoy en día para los seres humanos es más importante 2,000 cerdos que un hombre. Es más importante un perro que un hombre. Es más importante un gato que un hombre. Hoy en día los animalistas, los que cuidan la vegetación y los animales, para ellos es más importante los animales y la vegetación que los seres humanos. Por eso gastan millones de pesos en animales, en plantas, en lugares turísticos, pero no gastan eso en los seres humanos. Los seres humanos mueren hoy de hambre, mueren de sed, mueren de pobreza, mientras que los animales disfrutan de grandes lugares de recreación, de hoteles, de lugares de spa. Y los seres humanos a veces no tienen qué comer, no tienen dónde dormir, pero los animales disfrutan de todo eso. Ahora, no estamos en contra de los animales, y los animales no hay que maltratarlos, pero tampoco deben tomar y se les debe dar la posición de seres humanos y privilegios de seres humanos. No, Dios los creó salvajes para que disfruten la creación, y nos ordenó a nosotros cuidarlos, no maltratarlos, pero no tratarlos como si fueran seres humanos. Y todo esto es parte de la doctrina de los demonios, donde los demonios han enseñado a los seres humanos a amar más la creación que a Dios. Y como han enseñado a amar más la creación que a Dios, también han enseñado a amar la creación más que los seres humanos. Por eso es necesario entender todo esto que estamos viviendo hoy en día, para mirar cómo Satanás ha ganado ventaja. Y él le dijo: id. Los demonios salieron de estos 2 hombres y fueron al hato de cerdos. Poseyeron a los cerdos, y aquí que todos los cerdos se precipitaron al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás busca la muerte de todo ser vivo. No solamente de los seres humanos, sino de los animales. Él busca la muerte. Quería matar a estos 2 hombres y no pudieron porque no tenían el permiso de Dios. Dios les permitió poseerlos, pero no matarlos, como en el caso de Job. Dios le permitió a Satanás quitarle a Job todo, pero no tocarlo a él. Cuando le permitió tocarlo a él, no le permitió matarlo. Pero realmente lo que Satanás quiere es matar, robar, destruir, acabar. Y en esa misma política y en esa misma doctrina viven muchos seres humanos, con las mismas maneras de pensar. Y por último, hoy vamos a mirar que Satanás puede matar. Vamos a mirar algunos textos en esto. Puede ser por la disciplina de Dios, porque Dios puede entregar a muchos creyentes a las manos de Satanás para que mueran, porque por cuanto no quieren obedecer, entonces los entrega a la muerte, y Dios tiene a quien usar para la muerte. Y Satanás vino para robar, matar y destruir. Así que cuando Dios quiera usar a alguien para robar, matar y destruir, usa al diablo y sus demonios, porque Dios no puede hacer mal. Pero como muchos buscan el mal
y quieren hacer el mal, Dios los entrega en manos del maligno para que el maligno en ellos haga lo que ellos realmente quieren, y Dios los entrega a sus propias perversidades, como dice Romanos capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 5 vemos allí 1 Corintios 5:5. 1 Corintios 5:5, por favor, vamos allí. Dios entrega a la muerte a un par de creyentes, o a un creyente. Aquí es un creyente que lo entrega a la muerte, lo entrega a Satanás, para que si este hombre no se arrepiente, Satanás lo mate. 1 Corintios 5:5 vemos el ejemplo de un muchacho que estaba durmiendo con su madrastra. No sabemos si su padre había muerto o no había muerto, pero este muchacho estaba durmiendo con su madrastra, con la mamá de su propio, con la esposa de su propio padre, la cual no era su madre, sino su madrastra, pero era la esposa de su padre. Y este hombre estaba durmiendo y teniendo relaciones sexuales con ella. Pablo se reúne o Pablo les escribe y le dice, escucha estas palabras en el versículo 5. Este muchacho, Pablo no conocía, pero supo de él, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de su carne, o sea, para muerte física. No para muerte espiritual, porque la vida eterna no se puede perder, porque una vez hemos creído estamos seguros. Pero la vida física está en peligro todos los días por causa del pecado. Y por eso dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que Satanás lo mate físicamente, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios no tolera el pecado. Y los que se quieren deleitar, los creyentes que se quieran deleitar en el pecado, Dios los puede entregar en las manos del enemigo para que el enemigo los mate, porque Él vino para matar y quiere matar a los seres humanos, quiere matarme a mí, quiere matarlo a usted. Dios nos protege por su Espíritu, nos protege por su Hijo, nos protege con sus manos y nos protege con sus santos ángeles, como lo vimos antes. Pero si nosotros somos rebeldes, Él nos quitará toda protección y hará que nosotros muramos físicamente, porque Él tiene poder para levantarnos después de la resurrección y llevarnos al reino eterno y pedirnos cuentas. En Hechos capítulo 5, antes de Corintios, antes de Romanos está Hechos, se ve otro ejemplo donde una pareja se ponen en mutuo acuerdo para mentir. Esto es Ananías y Zafira. Mienten en una ofrenda, pretenden dar todo cuando solamente han dado una sola parte. Podrían dar una parte, podrían darlo todo, no podrían dar nada, pero no mentir, porque la mentira no viene de Dios, viene del diablo, y todo mentiroso peca contra Dios, atenta contra la verdad, se va en contra de la verdad y merece la muerte, porque va en contra de Dios. Estos dos se pusieron de acuerdo, y allí en Hechos capítulo 5 versículo 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? No lo poseyó, pero llenó su corazón de codicia y el deseo de ser alabado y aplaudido, pero con mentiras. Y Ananías no le estaba mintiendo a Pedro ni a los discípulos, sino a Dios. Por eso dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y usted lee en el contexto, el resto del texto, tanto él como su esposa murieron el mismo día por ser mentirosos, porque Dios los entregó a la disciplina y dio permiso al enemigo de cortarlos. Y en Hechos 7, Dios permitió que los discípulos de Satanás matasen a un siervo de Dios para la gloria de Dios, porque Dios puede entregar a Satanás o permitir a Satanás matar a los siervos de Dios para la gloria de Dios también. Allí vemos la historia de Esteban, quienes por predicar el evangelio, los enemigos de Dios y discípulos del diablo, en este caso los fariseos, los religiosos, todos aquellos que creen en Dios, pero lo único que hacen es lo que está en contra de Dios, porque enseñan a su congregación lo que a ellos les parece, los mandamientos de hombres, la basura que ellos quieren oír, la basura que ellos quieren predicar. Pero este hombre, Esteban, tenía el mensaje de Dios y no le importó morir por causa de Dios, pero fue muerto en las manos de los ministros del enemigo. De hecho, Jesús antes les había dicho, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Satanás ha sido homicida, y ellos habían acabado de matar a Cristo, ahora querían matar a sus discípulos, porque todo el que quiere matar es homicida, todo el que quiere matar es hijo del diablo, no tiene a Dios, porque si tuviera a Dios no querría matar, no odiaría, no aborrecería, disciplinaría sí, pero no aborrecería. Y en el versículo 54 en adelante vemos la historia. Dice Esteban predicando, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Está hablando con un montón de asesinos, ministros de Satanás.
Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Y recuerde, el que hace esto no tiene el Espíritu de Dios. El que tiene esto no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y es maravilloso mirar la diferencia entre un creyente y un impío aquí. Esteban, a pesar de ser aquel a quien iban a apedrear, él sencillamente, lleno del Espíritu, veía la gloria de Dios y oraba por los que le iban a maltratar. Pero aquellos que decían que creían en Dios querían matarlo a él. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, grandes voces. Recuerde que esta gritería, esas grandes voces, es más bien manifestación diabólica, porque Dios no habita en medio de estas manifestaciones de gritería, de ser pendencieros, de rabia, de ira. Dios no habita y el Espíritu Santo no obra en personas así. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Actitudes diabólicas. El hecho de tener rabia, taparse los oídos, gritar, esas actitudes demoníacas. Y echando fuera de la ciudad le apedrearon. Homicidas. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mira la diferencia entre un creyente y un hijo del diablo. Y puesto de rodillas, Esteban, a pesar de que le estaban dando piedras, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué bueno que usted haga diferencia entre la actividad de Dios y la actividad del diablo, entre la actitud de un creyente y la actitud de un hijo del diablo. El libro de Juan, o el apóstol Juan, en una de las cartas dice: todo aquel que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Así que quiero que usted tome conciencia y estudie bien y analicemos nuestro carácter y realmente revisemos si realmente somos hijos de Dios o solamente somos hijos del diablo, que aparentamos ser hijos de Dios y tenemos la religión como una manera de aparentar piedad cuando no somos piadosos, o realmente somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces manifestemos la obra de Dios en nosotros por su Espíritu Santo. Dios bendiga tu vida, bendiga a la iglesia, nos bendiga a todos. Soberano Dios, gracias por el inmenso privilegio de poder abrir las Escrituras y poder, Señor, ser conscientes de la verdad, pero también conscientes de la mentira. Poder conocer al verdadero, pero también descubrir al engañador. Gracias por darnos las Escrituras y la gracia de poder, Señor, conocerte a ti y conocer al enemigo y su manera de actuar. Pedimos tu bendición y tu gracia para mantenernos fieles a ti en la verdad y odiar la mentira y no hacer nada de lo que tú nos has prohibido, nada de lo que el diablo quiere que hagamos. Nos encomendamos a ti, líbranos del tentador, guárdanos de la tentación y sosténnos en tus manos seguros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Feliz noche para todos. Dios les guarde.